Bueno, mis amados, en esta mañana les saluda su ministro Hernán Hernández desde Bogotá, Colombia. Una vez más estamos por aquí con el deseo de analizar algunos puntos bíblicos a la luz de la Escritura. Siempre me gusta hablar con evidencias bíblicas y en este caso, en este día de hoy, vamos a hablar acerca de la luz. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo, su Hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre la que nos limpia de todo pecado. No es un ritual, no es el agua, no es lo que diga. La gente puede decir muchas cosas, pero aquí la Biblia dice que es la sangre la que nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué quiero hablar de la luz? Porque la palabra luz es la palabra orá en hebreo. Y tiene 3 letras, Aleph, Bach, Reis. Y usted sabe que el nombre de Yahvé tiene 4 letras, Yod, Hei, Bach, Hei. Entonces esta palabra está muy ligada al nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Si usted analiza estas palabras en el alefato hebreo o en el paleo hebreo antiguo, nosotros nos vamos a dar cuenta que la palabra luz lo que significa es la fuerza del líder, conecta el principio. Eso es lo que significa. Alet y Beb significa Abba. Esas 2 letras significan Abba. ¿Qué significa padre? Que es la fuerza del líder. Por eso nosotros tenemos que ir al principio cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros tenemos que entender, o creo que ya todos, la mayoría aquí saben, que esta palabra verbo viene de la palabra logos, que significa lógica. Entonces, si usted lee allá, dice que en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. O sea, en el principio era el logo. En el principio era la palabra. Entonces dice que aquella luz que iluminaba a todo hombre venía al mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, mis amados, también dice en Génesis 1:3, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. ¿A qué luz se estaba refiriendo? Porque el sol y la tierra vinieron a ser, el sol y la luna vinieron a ser creados en el 4º día. Oiga, el sol y la luna vinieron a ser creados en el 4º día. Y aquí nosotros tenemos que entender también ese versículo que está en Mateo que dice, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces muchos han agarrado ese versículo para decir que es el día y la hora en que Dios va a venir por el arrebatamiento a arrebatar su iglesia. Cosa que no hay un solo versículo en la Biblia que diga que Él va a venir a arrebatar su iglesia. No hay ni uno solo. En los 31.113 versículos que tiene la Biblia no hay un solo versículo que diga que Jesús va a venir a arrebatar su iglesia. Ahí cuando habla que nadie sabe el día ni la hora, está diciendo el cielo y la tierra pasarán, pero el día y la hora en que el cielo y la tierra pasarán, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra no fueron creados en un día ni en una hora. El cielo y la tierra fueron creados en el principio. Entonces, mis amados, por eso es que nosotros tenemos que pedirle la dirección al Espíritu vivificante que nos guíe cuando nosotros estamos
leyendo la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra con una mentalidad judía, vuelvo y repito. Ahora, si nosotros analizamos la expresión y vio Dios que la luz era buena, esa misma expresión en hebreo la vamos a conseguir cuando Juan el Bautista bautizó al Mesías en el río Jordán. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es la misma expresión y tiene las mismas letras hebreas de las que se utilizaron en Génesis cuando dice, y vio Dios que la luz era buena. Oiga, reafirmando el mismo verbo que Él era la luz. El mismo verbo que dijo en Génesis, y vio Dios que la luz era buena, es el mismo verbo que está reafirmando cuando Masías es bautizado, diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Claro, usted tiene que descargar el alefato hebreo, usted tiene que tener allí el paleo hebreo y aprendérselo de memoria para que usted pueda conjugar estas palabras. Por eso es que yo les insto, mis amados, a que lean, a que se instruyan, a que vayan a los escritos originales y puedan comparar si la versión que nosotros tenemos está hablando lo mismo que habla la versión original. Entonces, dice que creó Dios la luz, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Ok, vamos entonces a analizar esto. Si Él está en todas partes y Él es luz, entonces ¿dónde va a haber tinieblas? ¿Dónde va a haber tinieblas? Si Él es luz y está en todas partes, no tuviera que haber tinieblas, ¿cierto? Usted no se ha puesto a analizar eso. Si Dios está en todas partes y Él es luz, en ninguna parte del universo tiene que haber tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ya nosotros tenemos que ir a los libros de historia, tanto sean orientales como sean egipcios, babilónicos, sumerios, y ahí podemos encontrar nosotros buena información de cómo fue que Dios creó el universo, porque nosotros a veces creemos que Dios se paró en una esquina del universo y empezó a decir, sea la luz y huele la luz, hágase esto y lo otro, y no, eso no es así, porque entonces el universo sería más grande que Él. Y el apóstol Pablo dice lo contrario. El apóstol Pablo dice que todo fue creado dentro de Él, dentro de Él. Y los orientales a esto le llaman el vientre de Dios. Ellos en sus escritos se explican, tomados por supuesto de escritos sumerios, escritos anteriores, escritos que se encontraron por allá en el huerto, en Turquía, donde Adán y Eva estuvieron, caminaron, pusieron sus pies por ahí. Y los escritos narran la creación de la siguiente manera. Como Dios es luz y Él está en todas partes, Dios lo que decidió hacer fue, en su vientre, Dios creó un espacio oscuro en su vientre. Dios en su vientre, así como el niño es formado en el vientre de la madre, en algo oscuro, y Salomón afirma esto porque Salomón dice, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios. Entonces, Dios creó en su vientre un espacio oscuro. Lo primero que Él crea es un espacio, por eso yo digo que Dios es un espacio creador. Lo primero que Dios crea es un espacio oscuro en su vientre. Luego que Él crea ese espacio oscuro en su vientre, Él mismo, allí en ese espacio oscuro, como Él es luz y no hay tinieblas en Él, Él en ese espacio oscuro empieza a crear el universo que conocemos. Entonces empieza a crear los cielos dentro de Él, las estrellas. Por eso es que el cielo es un estado mental, como dicen por ahí algunos ministros, y estoy de acuerdo con ellos. El cielo es un estado mental que está dentro de nosotros. Dios lo creó dentro de Él. Hay suficientes pruebas bíblicas, versículos bíblicos. Creo que no sea necesidad de mandarle versículos bíblicos para comprobar esto, porque el apóstol Pablo lo dice reintegradamente. Todo fue creado
en Él, por Él y para Él, de Él. Bueno, en fin, todos procedemos de Él, mis amados. Entonces Dios, en ese espacio oscuro que creó en su vientre, fue que empezó a crear el universo, el cielo, la tierra, el sol, la luna, y ahí en ese espacio oscuro fue donde Él dijo sea la luz, y fue la luz, que ya nosotros sabemos que Él no se está refiriendo al sol, sino a esa luz que venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, mis amados, nosotros les invito, la invitación es a que nosotros entendamos la Biblia, que es un libro judío, y tenemos que leerla con una mentalidad judía. Entonces nosotros a veces relacionamos las tinieblas con la maldad, pero no es así. Las tinieblas no es maldad, maldad es lo que se hace dentro de las tinieblas. Ahí dice la palabra de Dios en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuáles aguas? Si todavía las aguas no habían sido creadas, ¿se da cuenta? ¿Dónde aparece que las aguas fueron creadas? Lo que sucede es que la palabra agua y la palabra cielo son la misma palabra en el hebreo. Una es Maín y la otra es Shemaín, pero significan lo mismo. Entonces, mire lo que nosotros podemos encontrar si nos podemos estudiar ciencia. Nuestro universo tenía 7 atmósferas antes del diluvio. Ahorita hay solamente 6, la diósfera, la dictósfera, la hidrósfera, ya ni me acuerdo ya de eso. Y la 7ª atmósfera que tenía era agua coloidal, y era la que estaba más cerca de la cabeza de nosotros los hombres. Entonces, cuando la Biblia dice que la tierra estaba vacía, está literalmente en el hebreo, significa sin existencia. Oiga, sin existencia estaba la tierra. Eso es lo que significa la tierra estaba vacía. Entonces, cuando Noé estaba, aún no había venido el diluvio, existía esta 7ª capa de agua acá arriba en nuestro espacio, que era agua coloidal. Entonces, cuando llega el diluvio, dice la Biblia que se rompieron las fuentes de agua de arriba y las de abajo. Entonces, lo que se derritió fue esa capa de hielo que estaba arriba. Se derritió para que pudiera inundar la tierra y quedaron solamente 6 atmósferas. Vuelvo y repito, la palabra agua es Maín y la palabra cielo es Shemaín, que el nombre Shen es el nombre de Dios en hebreo. Entonces Shemaín, Dios en el agua, o Dios es el agua. Por eso es que yo insisto tanto que cuando dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra, ahí está simbolizando que la palabra de Dios es agua, porque la palabra es la que nos limpia. Y también encontramos el verso que leímos, que somos limpios por la sangre de Jesucristo. Y sabemos nosotros que Jesucristo no es más sino la palabra, el verbo de Dios se hizo carne. Ese verbo vino y habitó entre nosotros, con todos sus componentes. Entonces el nombre de Shen o de Hashem, que es el nombre en hebreo para Dios, quiere decir, Él es el nombre que trae agua. Oiga, Shen o Hashem en hebreo, que es el nombre de Dios, significa Él es el nombre que trae agua. Por eso dice que el espíritu de Él se movía sobre la faz de las aguas, o sea, sobre el borde de su mismo cielo, porque Él era el mismo. Entonces dijimos que la palabra Shen
Shemaín significa cielo y la palabra Maín significa agua, porque usted no encuentra la creación del agua por ningún lado en Génesis. Vamos a avanzar entonces aquí con esto. Vamos a irnos allá a Isaías 40:12. Mire lo que dice Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Entonces aquí nosotros vemos que Él, que es la luz, emite fotones de luz para todo el universo, porque el universo mora dentro de Él, como dice Pablo, en Él nos movemos y en Él andamos. Esos mismos fotones de luz que cegaron a Pablo y Pablo no pudo ver la materia. Oiga, la luz es invisible y la luz solamente refleja lo que está a tu alrededor para que tú veas lo que está a tu alrededor, pero tú no puedes ver la luz porque la luz es invisible. Es más, si tú miras la luz fijamente, quedas ciego. Sería por eso que Pablo quedó ciego, porque miró la luz fijamente. Los fotones de luz lo dejaron ciego y no pudo ver la materia, sino solamente un rayo de luz. Entonces nosotros tenemos que analizar el lenguaje judío, que ellos a los ángeles le llaman también estrella. Oiga, le llaman estrella y las estrellas no tienen luz propia. Las estrellas no tienen luz propia. Las estrellas solo reflejan la luz del sol. Entonces Dios creó al hombre a imagen de Él, ¿cierto? Lo creó. Quiere decir que Él lo creó siendo un ser luminoso. Adán era un ser de luz. Y si usted analiza en un laboratorio nuestra piel es de color transparente. Nuestra piel es transparente. Y nuestra piel tiene la capacidad de recibir cargas, electrones, fotones de luz para luego repelerlos. O sea, es como una lámpara recargable, pues. Si usted recuerda ya a Moisés, dice que el rostro le brillaba, ¿cierto? Porque le brillaba el rostro. No sería porque él estuvo allí frente a frente con el que es la luz. Y al recibir mucha luz de él, sus electrones, sus fotones que uno tiene en el cuerpo, se cargan de luz. Y obviamente, cuando vienen, salen de allí, de ese cargador, podríamos decirle, ilumina también, porque estuvo mucho tiempo cerca de la luz. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24:4. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras como resplandecientes. Estos eran unos varones de luz, vestiduras resplandecientes. Recordemos que el ángel no es el que nosotros vemos, el ángel es la identidad que está dentro de esas vestiduras. Por eso el apóstol Pedro dice, el diablo se viste como ángel de luz. Oiga, y estos varones como tenían las vestiduras resplandecientes, o sea, como una luz. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Adán peca, se le caen las vestiduras espirituales, es decir, las vestiduras de luz, inmediatamente ellos se ven desnudos. ¿Por qué? Porque antes, como estaban, era vestido de luz, y la luz es invisible, no podían ver su desnudez porque estaban vestidos de luz, emitían luz. O digamos usted, prenda usted una lámpara y vaya usted a una lámpara de esas eléctricas de estadio y vaya usted a ver, ay sí, la lámpara aquí tiene un sucito aquí en el vidrio. Usted no alcanza a ver ese sucito en el vidrio porque la luz que sale de la lámpara es mucha. Entonces eso fue lo que sucedió con Adán. Cuando ellos pecan, ellos se le caen las vestiduras de luz que Dios les había hecho al principio en su creación original. Luego, el mismo Jesucristo dice,
Si tú pecas, la luz que hay en ti disminuye, porque él dice, si tus ojos es tiniebla, ¿qué será para todo tu cuerpo? Está hablando de la luz. Cuando tú caminas en luz, aunque esté desnudo, nadie te va a ver desnudo, porque es mucha la luz que te rodea. ¿Se da cuenta? Aunque usted esté desnudo, si usted anda en luz, usted va a emitir una luz de tal forma que nadie va a ver su desnudez. Así como le puse el ejemplo de la lámpara. Porque la luz es invisible. Al contrario, tú vas a alumbrar lo que esté a tu alrededor. Nosotros científicamente estamos viviendo en una total oscuridad. Científicamente estamos viviendo aquí en el universo en una total oscuridad, porque esa fue la oscuridad que Dios creó al principio para poder formar la luz dentro de esa oscuridad y que nosotros los seres humanos pudiéramos conocer las tinieblas y después que conociéramos las tinieblas pudiéramos conocer la luz. Entonces, por eso Dios crea las lumbreras, para que las lumbreras puedan reflejar la luz original, que es la luz de Él, la luz del Padre. Si nosotros hacemos un análisis en un laboratorio, cada ADN de nosotros produce un bifotón de luz. Oiga, cada ADN de nosotros produce un bifotón de luz. Imagínense si juntamos todos los ADN, ¿cuánto de luz tendríamos nosotros? Que nosotros somos energía y somos materia. Nosotros estamos hechos de esas dos componentes, de un componente material y de un componente espiritual que es energía. La energía siempre se preserva, la energía puede pasar de emoción a electricidad, de electricidad a temperatura, pero siempre es la misma. Y la materia no se crea ni se destruye, solamente cambia de estado, pero sigue siendo la misma. Es que la Biblia lo dice. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Oiga, eternidad puso en el corazón del hombre. Ustedes no se sienten mejor, y yo los he escuchado por aquí por el grupo, mi amado Guido a veces dice, hoy es un día hermoso, un día radiante, aquí un día muy lindo, aquí en Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque hay un sol brillante que alumbra. Uno se siente mejor cuando está en luz. Pero cuando el día está oscuro, está opaco, así uno dice, uy, qué día tan feo, dan ganas de quedarse durmiendo, no dan ni ganas de salir. Pero cuando ese sol está radiante, usted sale, ¿cierto? Porque la luz nos da vida, la luz nos da vida. Estamos nosotros viviendo bajo esa luz. Hay una universidad que en Japón, la Universidad de Kanazawa en Japón, ellos hicieron un experimento y nosotros como seres vivos consumimos luz, oiga, 100.000 fotones de luz por segundo estamos consumiendo nosotros. Por eso es que las personas cuando las meten en esas cárceles donde no les pega la luz del día, se mueren, se debilitan. Y esto es lo que ha pasado con esta pandemia, que han mandado a encerrar a la gente, a los ancianos, que no salgan, porque científicamente está comprobado que si a ti no te pega luz, las defensas se te bajan y te mueres más rápido. Y como la idea es eliminar un tercio de la población del mundo, entonces ellos mandan que se encierren para que los que estén encerrados se mueran. Los que están encerrados son los que se mueren. Los que andan en la calle por ahí no se mueren porque les pega luz. Entonces, mire lo que dice aquí Éxodo 34, 29. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Pues porque hubo hablado con Dios. Oiga, ¿por qué resplandecía? Porque hubo hablado con Dios, porque estuvo al frente de la luz, y los fotones, los electrones que uno tiene en la piel se cargan de esa luz y empiezan a brillar hasta que se agota la luz. Entonces Moisés no sabía que su rostro brillaba, sino que los otros fueron los que lo vieron, porque el que emite la luz solamente emite luz, más nada. Entonces aquí dice que cuando dice que hablaba con Dios cara a cara, ahí la palabra que se emplea en el hebreo es panín
Apanán, eso es lo que significa. No es que las dos caras son iguales, mire la diferencia. Panín es la cara del hombre y Apanán es la cara de Dios. Por eso es que yo los insto que siempre vayamos al original y que nosotros podamos entender cuando Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros creemos que se está hablando de una sola verdad. Y resulta que se está hablando de dos verdades, de la aletheia y la emuná, porque la palabra original que Jesucristo dijo fue, conoceréis la aletheia y la emuná los hará libre. Oiga, entonces la misma expresión que se usa aquí. Dios hablaba con Moisés panín a panán. Entonces cuando usted escucha, Dios hablaba con Moisés cara a cara, usted dice, sí, estaban cara a cara los dos. No, aquí está hablando de algo diferente. Panín es el rostro de Moisés y paná es el rostro de Dios, que son dos cosas diferentes. Entonces cuando usted está mucho tiempo expuesto a la luz, usted sale y usted brilla. Usted brilla. De hecho, han hecho esos experimentos con los ratones, ¿cierto? Ustedes no han visto esos ratones que le recargan los fotones de luz y apagan la luz y lo sueltan y el ratón va iluminando, un ratón fosforescente iluminando. Solamente recargan los electrones que hay en ese ratón. Y uno también consume energía, uno se recarga. Yo recuerdo que cuando yo estaba cosiendo en la máquina de costura, una máquina industrial, y a veces no veía el huequito para ensartar a la aguja y yo ponía la mano del otro lado e inmediatamente la mano alumbraba el huequito y yo podía ensartar la aguja, porque mi mano emitía luz. Nosotros emitimos luz porque nosotros consumimos luz. Entonces, así como consumimos luz, así emitimos luz. Nosotros podemos ver, o vemos más bien, por la luz que entra en nuestros ojos. Recordemos que la luz entra a nuestros ojos y lo que hace es reflejar lo que tenemos al frente. Entonces llega a la pupila, se regresa y alumbra lo que está al frente y lo que queremos ver. Nuestros ojos es luz. ¿Y qué es lo que entra a nosotros? La palabra de Dios, que es luz. La palabra de Dios es luz. Y recientemente se ha descubierto, usted puede buscar por ahí lo que se llama la teoría de cuerdas. No me acuerdo qué científico es el que habla de la teoría de cuerdas, dice que todo está en movimiento. Todo en el universo está en movimiento constante. No hay nada que esté estático, no hay nada que esté quieto. Hasta un pedazo de plomo, un pedazo de mercurio, un pedazo de hierro está en movimiento. Los átomos que lo conforman están en movimiento constante. Pero resulta que ellos no se mueven porque la materia se mueva. Ellos se mueven es porque han descubierto que la luz es la que emite ese sonido. La luz no solamente alumbra, la luz está emitiendo sonidos constantemente. Cuando usted prende una linterna y alumbra hacia una pared, si usted pone un sintonizador de onda, inmediatamente cuando usted alumbra la pared, usted va a ver en el sintonizador de onda el sonido que emite esa luz, la vibración que emite esa luz. Por eso en estos programas de Discovery, que cazando fantasmas, cazando no sé qué, ellos usan estos aparatos que son muy sensibles a la energía, al movimiento. Entonces ellos pueden captar cuando hay una energía, se mueve de aquí para allá, se mueve de allá para acá. Entonces, usted no se ha dado cuenta que cuando uno está así en un bosque o en la naturaleza que le pega la luz, uno se siente bien. Y los médicos mandan que usted no vaya a la naturaleza y haga yoga y relájese y esto y lo otro. Porque la luz le pega, la luz natural, y esto lo están aplicando los científicos, sanación a través de la luz. Sanación a través del sonido. Usted va al Tíbet y en el Tíbet hay personas que llegan enfermas con cáncer, con artritis, y ellos a través del sonido, de las campanas, de los cuencos, le ponen un poco de sonido encima y le empiezan a dar, y entonces la persona se sana, se recupera. Entonces dice, hay poder, eso es diabólico. Eso no es diabólico, eso está en la palabra, mi amado. La luz
el sonido que emiten los cuencos, las campanas que le hacen sonar a usted, ese sonido entra a su sistema nervioso y va regenerando su sistema nervioso, su sistema endocrino, va regenerando su cuerpo a través del sonido. Pero ya sabemos que ese sonido es nada más y nada menos que luz, porque es la luz la que permite que se emitan estos sonidos. Primero Juan, vamos a leer 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces nosotros tenemos que entender esta expresión. Si él es luz y si él está en todas partes, entonces ¿por qué hay oscuridad en el universo? ¿Usted no se ha preguntado eso? Si Dios es luz y Dios está en todas partes, entonces ¿por qué en el universo hay tinieblas? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere, lo que Él desea es que nosotros entendamos su creación, como dice Pablo allá en Romanos, ¿cierto? Que toda la creación gime. Nosotros tenemos que entender que Dios lo que desea, Él no desea salvarnos. El plan de Dios para nosotros no es salvarnos. El plan de Dios para nosotros es hacernos semejante a Él. Y para hacernos semejante a Él tiene que salvarnos, tiene que seleccionarnos y llevarnos para que seamos semejante a Él. Los demás no van a ser semejante a Él. Y cuando digo que sean semejante a Él, es que no nos quedemos en la gloria de las estrellas ni en la gloria de la luna, sino que nos unamos a la gloria del sol, que es la gloria de Él. Allí es que tenemos todos que llegar. Porque hay unos que no van a llegar a la gloria. Sí, la Biblia dice que había un hombre que llegó y no estaba vestido de boda y le dijeron, ¿cómo entraste aquí? Y se quedó callado. No dijo nada, entonces Jesucristo dijo, bueno, agárrenlo y échenlo en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, allá en las tinieblas de afuera va a brillar, va a tener su poquito de gloria, porque las estrellas están en las tinieblas de afuera del universo, pero igualito brilla. Pero los que están dentro de esa fiesta de boda están unidos a la gloria del sol. Allí es donde usted y yo debemos de procurar llegar, no de ser salvos mínimamente, como dice la palabra de Dios. Él es el Salvador de todos los hombres. ¿De cuántos? De todos. Él es el Salvador de todos los hombres. Ahí no se escapa ni Hitler, ni Pablo Escobar, ni Nerón, nadie se escapa ahí. Él es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Una vez más, queda demostrado por la Escritura que para salvarse lo que tenemos que hacer es creer, más nada. Colosenses 1:15. Mire lo que dice. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Él es la imagen, oiga, Él es la imagen del Dios invisible. Claro, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue la imagen del Dios invisible, porque Dios es espíritu y a Él nadie le puede ver, ni nadie le ha visto jamás. El que habita en luz inaccesible, dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice San Juan 12. San Juan 12, 46. Mire lo que dice. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces, ¿qué necesitamos para no permanecer en tiniebla? Creer en Él. Esta ha sido, es y será la base fundamental para que todo hombre sea salvo. Creer solamente. Es lo único que Dios te pide, creer en Él y serás salvo, más nada. Creer, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por rudimento, lo demás viene por amor, por obediencia, por tantas cosas. Pero lo único que Dios te pide es creer en Él. A los que creen en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted tiene un hijo, por muy malo que sea, usted no lo va a dejar que se pierda. Usted hace lo posible por salvarlo.
Aún en contra de su voluntad lo amarra y se lo lleva para su casa y lo salva. Entonces, y si nosotros siendo malos hacemos esto, ¿cuánto más Dios, que es bueno? Vamos a ver qué nos dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Mire, a esa gloria es la que nosotros debemos llegar, a la gloria del sol. No quedarnos en la gloria de la luna o en la gloria de las estrellas, no. Vamos todos, vamos a unirnos a la gloria del sol. Vamos a subir de gloria, vamos a dejar los rudimentos, como dice Pablo. Dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos hacia adelante a la perfección. Si tú no dejas los rudimentos de la doctrina de Cristo, no vas a ser perfeccionado. Así de sencillo lo dice la palabra de Dios. Hebreos 6, léaselo para que vea que no es un invento mío. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí le estaba diciendo él a ellos, mire, esta fue la gloria que yo tuve con el Padre antes de que el mundo fuera. Yo era una luz con Él. Yo era una luz estando con Él. Entonces nosotros, mis amados, tenemos que tratar de llegar a esa gloria. No quedarnos allí en la primera gloria que conocimos. No, vamos a avanzar a la perfección, a la gloria que es la gloria mayor, que es la gloria del sol. Si nosotros entendemos la palabra fotón de luz, ¿cierto? Viene de la palabra griega eóforos. Oiga, eóforo, ¿dónde sale la palabra fósforo? ¿Dónde sale la palabra semáforo? Todo lo que emita luz viene de la palabra griega eóforo. De ahí también viene la palabra fotón, fos, de luz. Entonces, por eso es que yo les insto, mis amados, a que nosotros tratemos de estudiar un poquito. No es difícil, la luz está al alcance, la información, o sí, la luz, porque la luz es conocimiento, está al alcance de todos nosotros hoy. Si nosotros no nos ilustramos, es porque no queremos. Si nosotros no nos ilustramos, es porque no queremos. Pero la información está al alcance de todos nosotros y la podemos tener a nuestro alcance hoy en día. Y así no vamos a estar repitiendo lo que otros dicen, sino que vamos a tener información de primera mano. San Juan 11:14, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Oiga, Él le dijo claramente, al principio no les había dicho claramente. Al principio les hablaba en parábola, está durmiendo, le decía, bueno, si está durmiendo entonces vivirá, dijo Juan. Pero él les hablaba era de ese sueño espiritual que tiene que agarrar a todo hombre antes de ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Juan 1:6, mire, lo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿cuál es el consejo que el apóstol nos da aquí? A que no andemos en tiniebla. Ese es el consejo que nos da. Hombre, no anden en tiniebla. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que vestirse de luz. Y recuerde que el lino fino, blanco y resplandeciente son las obras justas. Así lo dice la palabra de Dios. Son las obras justas de nosotros los santos. Usted no se siente bien así, no le corre como un fresquito así por dentro, cuando usted tiene la oportunidad de servirle a una persona, de regalarle un par de zapatos a alguien o regalarle una camisa. A mí me ha pasado muchas veces, cuando estuve en Venezuela, habían hermanos que habían quedado así sin ropa por la situación y eso. Y yo recuerdo que una vez me regalaron una camisa nuevecita y yo no la estrené. Y dije, se la voy a regalar al hermano fulano. Y fui y se la regalé al hermano fulano. Y el domingo en la escuela dominical lo vi que llegó con su camisita nueva y yo sentí una alegría así tan hermosa de ver al hermano con su camisita nueva, verlo alegre. Entonces, esas buenas obras justas de los santos hacen que la luz que hay en ti aumente cada día. Hacen que esa luz aumente. Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente.
y ceñidos alrededor un pecho con un cinto de oro. Entonces está viendo que los ángeles se visten de lino fino, blanco y resplandeciente. No es este lino que venden aquí en las tiendas, no. Es el lino de la luz de Dios, que es blanca, que es resplandeciente, mi amado. Nosotros tenemos que entender el lenguaje simbólico en que fue escrita la Biblia. Toda la Biblia tiene un lenguaje, tiene los dos lenguajes. Eso es otra enseñanza que ya yo he dado aquí varias veces. La Biblia fue escrita en dos lenguajes, en un lenguaje posicional y eterno y en un lenguaje relativo y temporal. Si usted la quiere tomar en un lenguaje relativo y temporal, tómela, igualito va a ser salvo, pero no va a vivir glorias mayores. Si la quiere tomar en un lenguaje posicional y eterno, de seguro que usted va a subir de gloria. No se va a quedar allí con los mismos rudimentos los cuales usted llegó y aprendió. Salmo 104:1, bendice alma mía Jehová y bendiga Jehová mi Dios, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿Sí será verdad que Dios necesita vestirse? No, no necesita vestirse. Aquí la gloria que está hablando es simplemente la gloria del sol. Esa es la gloria que está hablando aquí, la gloria del sol, la cual Él tomó para venir a este planeta Tierra, porque los ángeles no lo habían visto. Entonces por eso los ángeles dicen, visto de los ángeles, no de todos, de algunos ángeles. No todos tuvieron la dicha de verlo cuando Él se manifestó en carne. Mire que nos dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, o sea, como el resplandor del sol. Allí es que tenemos que llegar, hermanos, a esa gloria del sol. No nos quedemos en la gloria de las estrellas ni en la de la luna, avancemos a la gloria del sol. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Oiga, mire la diferencia que hace aquí. Está hablando de la gloria del sol, que es la gloria del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire, el que enseña, el que se limita solamente a enseñar y no a subir de gloria, se va a quedar en la gloria de las estrellas, con esa perpetua eternidad y con esa perpetua gloria. No va a subir de gloria, se va a quedar allí, más nada. Pero nosotros tenemos que tratar de llegar a la gloria del sol, a la gloria mayor que habla la Biblia. No quedarnos allá en las tinieblas de afuera, como el hombre que no estaba vestido, lo echaron que brillara allá afuera. No vaya y brilla allá afuera, que usted no está vestido. Usted no está vestido de lino fino, vaya y brille allá, quédese allá en la gloria de las estrellas. No, mi amado, nosotros tenemos que procurar de llegar a la gloria del sol. Vamos a ver qué nos dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán, otra vez el mismo versículo de Daniel, los justos resplandecerán como el sol, oiga, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la invitación a que resplandezcamos como la gloria del sol. Lleguemos a resplandecer así como la gloria del sol, mis amados. No nos quedemos en esa gloria que llegamos, conocimos, ay sí, qué lindo, y los primeros, y ahí nos quedamos en los rudimentos. No, avancemos a la perfección, como dice Pablo. Dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos a la perfección. Eso lo dijo Pablo. O yo no sé si sería que Pablo se le reveló a Cristo y quiso hacer otro evangelio aparte del que hizo Cristo, porque él dijo, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos a la perfección. Entonces esa es la invitación, a que vayamos hacia adelante a la perfección. Isaías 59:17 dice, pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestiduras, y se cubrió de celos como de un manto. El yelmo o el escudo aquí en este caso sería, porque está hablando del yelmo, que es la coraza, ¿cierto? La que se ponía el sumo sacerdote, donde decía santidad a Jehová. Eso lo encontramos en Éxodo 39.
donde él se vestía. Ahí está toda la vestidura sacerdotal. Se vestía de lino, se vestía de... ¿Por qué se vestía de lino? Porque el lino es una de las telas que tiene más alta frecuencia. Entonces, el lino y la lana tienen la misma frecuencia, por eso el Señor les aconsejó que no usaran lino y lana juntamente, porque las dos, como tienen la misma frecuencia, se bloquean entre sí, entonces no van a emitir la luz que tienen que emitir. Entonces, usted agarra una tira de lino y le pone un cable eléctrico y toca la parte allá de la punta de la tira y le pasa electricidad, porque el lino es uno de las telas, de las fibras que tienen para traspasar, para transportar energía, para transportar electricidad. Entonces por eso las vestiduras del sacerdote, ¿de qué color eran? Blanca, ¿cierto? Y azul rey. Así como nuestro amado Cristo, el Rey. El cielo y el mar, ¿de qué color usted lo ve? Azul. Usted lo ve azul. ¿Por qué? Porque eso es lo que la luz que entra a sus ojos le transmite. Entonces por eso Jesucristo dice, en ustedes tiene que haber luz. En ustedes tiene que haber luz. La misma luz que había en el sacerdote. El sacerdote extendía sus manos hacia adelante, ponía las manos al frente aquí del pectoral donde estaban las perlas de colores y todo eso, y cuando entraba la luz de Hashem, la luz de Jehová, le pegaba en el pecho al sacerdote y el sacerdote ponía las manos aquí alrededor del pectoral y de allí la luz blanca que entraba y pegaba en el pectoral, de allí salía un arco iris de todos los colores. Y el pueblo podía ver esto. Eso era algo, ya eso se han hecho experimentos científicos y es comprobado. Cada vez que lo hacen es comprobado. Sale el arco iris de esos colores, mis amados. Pero nosotros necesitamos tener o ser más bien llenos de esa luz que el Señor ha puesto en nosotros. Vamos a ver qué nos dice Job 18:5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada. Oiga, ¿cuál luz de los impíos? La luz que ellos llevan dentro de ellos. Y no resplandecerá la centella de su fuego. Es que nosotros somos fuego, hermano. Somos fuego, somos luz, somos energía. Y eso no depende de nosotros. Eso Dios lo puso en nosotros. Job 33:30. Mire lo que dice. Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con luz de los vivientes. Oiga, ¿cuándo sucedió esto? Cuando Cristo llegó al lugar llamado el Seol, y esa gente que vivía en oscuridad, luz le resplandeció. Los que estaban en sombra de muerte, luz le resplandeció. Ellos eran los que estaban en sombra de muerte, los que estaban en el Seol, pero el Señor llegó de allá, llegó al sepulcro, al Seol, y los iluminó con la luz de los vivientes, y se los llevó al paraíso, al tercer cielo de Dios. Allá se los llevó. Entonces nosotros si nosotros no entendemos esto, mis amados, nosotros vamos a vivir todo el tiempo en una discusión eterna que nunca se va a terminar. Mire lo que dice Proverbios 6:23, dice, porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y la enseñanza ¿qué es? Luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces cuando usted reciba aquí una reprensión, una instrucción, reciba luz, yo le estoy dando luz. Es más, la palabra Torah en hebreo significa didachi, ¿cierto? Enseñanza. ¿Y la luz qué es? La luz es enseñanza, la luz es mandamiento. Entonces nosotros por eso en otro verso dice, lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra, y lumbreras a mi camino, porque Él es la luz, Él es la luz, mis amados. Vamos a ver qué nos dice Isaías 60:19, mire lo que dice 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será tu luz perpetua y el Dios tuyo será tu gloria. ¿Se da cuenta? La luz es conocimiento.
La luz es conocimiento. Y si usted se vaya a Apocalipsis 21:23, dice que las puertas de la ciudad nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá día. Oiga, las puertas de la ciudad. ¿Y cuál es esa ciudad? Tú y yo somos esa ciudad. Tú y yo somos esa Jerusalén. Tú y yo formamos, entre todos conformamos esa nueva Jerusalén. Y en el medio de esa nueva Jerusalén, es decir, en nuestro corazón está instalado el trono de Dios. Oiga, entonces mis amados, estos no son cosas literales, estos son cosas simbólicas. La menurá en hebreo, la luz. Hay gente que brilla mucho, ¿cierto? Uy, ese hombre tiene una mente brillante. ¿Por qué? Porque tiene mucha luz, tiene mucho conocimiento. Entonces, la luz siempre está relacionada con el conocimiento. Así que yo les invito, mis amados, a que procuremos llenarnos de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Quiero ya para terminar, cerrar con este verso con el que empezamos, primera de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, o sea Jesús, tenemos comunión los unos con los otros. Oiga, para tener comunión, ¿qué necesitamos? Andar en luz, o sea, andar en conocimiento. Andar en conocimiento. No te pongas a repetir lo que un pastor diga, no te pongas a repetir lo que yo diga. No. Vete directo a la fuente y que el Espíritu vivificante alumbre los ojos de vuestro entendimiento, como lo dice Pablo. Deja que el Espíritu vivificante alumbre los ojos de tu entendimiento y sea tu maestro, que el Espíritu vivificante sea tu maestro y que Él te enseñe. ¿Por qué? Porque las personas a veces se cierran al conocimiento y no dejan que el Espíritu vivificante les alumbre. Y leen algo ahí en la palabra y empiezan a debatir y a decir que no es así y está escrito en la palabra. Por lo menos en la palabra está escrito que el diablo fue destruido. Eso está escrito en la palabra, que el diablo fue destruido. Y usted dice, no, el diablo ahí dice que fue destruido, pero él no ha sido destruido. ¿Qué pasa con esas personas? No tienen los ojos del entendimiento alumbrado todavía, le falta luz, le falta conocimiento. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces eso es lo que nos limpia de todo pecado, el conocimiento. Por allá Juan dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oiga, solamente con conocerle a Él ya tenemos vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Mire, o sea, hay tantas formas de uno poder entender la palabra de Dios. Y yo entiendo a los hermanos que no alcanzan a captar esta enseñanza todavía. Simplemente yo digo que ellos están en otra gloria. Y tienen que aplicar el versículo ese que dice, la multiforme sabiduría de Dios. O sea, Dios tiene una multiforme sabiduría. Dios tiene muchas formas de enseñarnos. Muchas formas. A ti te enseña de una manera, a mí me enseña de otra. Eso es lo que quiere decir multiforme sabiduría de Dios. Así que les dejo aquí, mis amados, entonces esta pequeña reflexión acerca de la luz. Andemos en luz, carguémonos de luz. Esa luz que mora en nosotros es el conocimiento de la palabra de Dios. La luz es conocimiento. Hay muchos versos que avalan esto, mis amados. Entonces, la paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados, y les deseo